Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Estoy trabajando intensamente con el Advaita, el principio de no dualidad, y con algunos autores que me parecen de interés. Admananda, David Hawkins, Jan Klein, John Levy, Walter Kears, Ananda Wood, Richard Miller, Francis Lucille, Alan Watts, Edgar Tolle y Franklin Merrill Wolf. Y vamos a trabajar con muchos más. Ayer hice un audio-vídeo acerca de la percepción, la concepción y la introspección en la filosofía de Franklin Merrill Wolf. Hoy continuamos con algunos extractos que son como conceptuales acerca de la consciencia sin objeto. Es importante entender la consciencia sin objeto, porque esto es algo que se repite no solamente en Advaita, sino en muchos más, aunque es cierto que muchas meditaciones son meditaciones objeto. No estoy diciendo ni digo qué es lo correcto ni lo incorrecto. Esto es una cosa que no tiene ningún sentido, además, porque hemos de trascenderla. Y además entramos en libertad, salimos en libertad y cada uno procesa en base a lo que le venga bien y vaya procesando y entendiendo y le parezca correcto. Nada más y nada menos. No le estoy diciendo a nadie lo que tiene que hacer. Para nada, simplemente estamos experimentando. Y yo experimento con muchos y me hago mi mapita de cosas que luego tiro y me invento uno nuevo y luego vuelvo a tirar y me invento otro nuevo y junto cosas como las ovejas, churras con merinas, y descubro que el secreto está fuera de todos esos secretos, que son herramientas y puertas y gente, personas que nos ayudan a entrar. Abren puerta, te dicen cosas, me dicen cosas, digo cosas, me decís cosas, nos decimos cosas y cada uno, todos tenemos dentro, no tener ninguna duda, algo especial. Es decir, todos somos, vamos a partir de ahí, todos somos. Y todos somos perfección, antes de los pensamientos y antes de los sentimientos. Todos somos. Por lo tanto, yo tengo la sensación de que a veces, y eso es una suerte, se filtra parte de esa esencia saltándose pensamientos y sentimientos y regalamos a los demás, todos lo tenemos, esos momentos lúcidos, llamarlos así, o lo llamo así, que sirven de ayuda a todos. Por eso aquí hay personajes como por ejemplo Walter Kears, que fumaba y bebía y era un maestro espiritual. Sí, para mí lo es. No pasa nada. No pasa nada. Eso es importante. Partiendo de la base de que nosotros siempre somos, antes de cualquier pensamiento, antes del pensamiento que ha sido producido por la neurona y antes de los sentimientos. No digamos ya del día a día. Esto es vital. Porque reconociendo esto podemos empezar a trabajar cositas. Y ya sabéis, lo del esfuerzo, la fuerza de voluntad que todos hemos hecho, lo que tú quieras, eso lo debemos de trascender. Así que vamos con Franklin Merrill Wolf y algunos aforismos que hacen referencia a la consciencia sin objeto. La consciencia sin objeto es, esto lo acabo de explicar, no tiene fin, no tiene mérito, no tiene logro. Nosotros somos antes de nada. Antes de nada me refiero antes de la biología del cuerpo y antes. Alguien puede decir, pero vamos a ver, sin biología del cuerpo no hay nada. No, hay todo. Hay corazón, hay pulmones, solo que tú ya estás siendo antes de que nuestra química, que pasa por ser mental, entregue cosas. Sí que somos. Antes de que los objetos sean, la consciencia sin objeto es. Aunque los objetos parecen existir, la consciencia sin objeto es. Y está bien, porque dice parecen existir. La física cuántica lo dice, todo lo que hay físico que tocamos, en la física cuántica, es energía, son ondas vibracionales, es movimiento.
Cuando los objetos se desvanecen, sin embargo, a través de todo cuando los objetos se desvanecen, sin embargo, a través de todo permaneciendo inafectada, la consciencia sin objeto es. Fuera de la consciencia sin objeto, nada es. Es decir, todo lo que vemos no es real, a través de los sentidos y del pensamiento. En el seno de la consciencia sin objeto yace el poder de la consciencia que proyecta los objetos. Cuando se proyectan los objetos, el poder de la consciencia como sujeto se presupone. Sin embargo, la consciencia sin objeto permanece sin cambio. En la consciencia sin objeto, cuando somos, está la totalidad. En la consciencia como sujeto y como objeto no está la totalidad, está la particularidad. Cuando nace la consciencia de los objetos, entonces, del mismo modo, surge la consciencia de la ausencia de los objetos. Esto es el principio de la no dualidad. Lo positivo y lo negativo son lo mismo, es la totalidad. Dentro de la consciencia sin objeto, el ser, sin pensamiento, sin nada, dentro de la consciencia sin objeto se encuentra el universo y el nirvana. Pero para la consciencia sin objeto, estos dos son lo mismo, porque unifica. La consciencia sin objeto, el ser, previo a ningún pensamiento, es total. Dentro de la consciencia sin objeto yace la semilla del tiempo. Cuando la consciencia conoce el tiempo, entonces nace el conocimiento de lo atemporal. Podríamos decir que en la consciencia sin objeto no hay tiempo. Esto sería correcto. Y también es correcto decir que en la consciencia sin objeto también reside el tiempo. Porque han de existir los polos integrados. El resumen de esto es que han de existir los polos integrados, positivo o negativo, de alguna manera, y en realidad eso es un todo, y en ese todo no hay nada. Sin embargo, para la consciencia sin objeto no existe diferencia entre el tiempo y la temporalidad, lo que acabo de explicar. Dentro de la consciencia sin objeto yace la semilla del espacio que contiene el mundo. Cuando la consciencia conoce el espacio que contiene el mundo, entonces nace el conocimiento del vacío espacial. Para ser consciente del espacio que contiene el mundo hay que ser consciente del universo de los objetos. Para realizar el vacío espacial hay que despertar la consciencia nirvánica. Sin embargo, para la consciencia sin objeto no hay diferencia entre el espacio que contiene el mundo y el vacío espacial. Es más, para la consciencia sin objeto, ni siquiera el espacio es el universo. Y supuestamente es infinito. Es interesante esto del espacio como infinito porque hay científicos, y creo que lo leí no hace mucho, que dicen que el espacio no es infinito. Entonces, si no es infinito, ¿dónde está? Y si es infinito, ¿qué significa infinito? Matemáticamente, los matemáticos manejan el infinito, vamos, como nosotros nos comemos un plátano. Nosotros no lo entendemos matemáticamente, pero podemos llegar al conocimiento de estas cosas sin necesidad de ser matemáticos, preguntándonos. Y esto es lo chulo de la vida. Por eso la vida no puede ser exclusiva ni es exclusiva, ya seas matemático, médico, abogado, lo que tú quieras, sobre todo con las cosas de la ciencia. No es exclusiva, pertenecemos todos, más allá de que el ser humano desde siempre hayamos idealizado y se han aprovechado de eso para de alguna manera sentirse superiores, aunque no todos son superiores ni se sienten superiores, acerca del funcionamiento del mundo. Cuando nos quieren numeralizar,
mal vamos. Cuando nos quieren decir, como hay gente que dice, que no todo el mundo tendría que tener derecho al voto, solo los listos y las listas, pues no vamos bien. Esto ocurre y va a ocurrir siempre. Dentro de la consciencia sin objeto nace la semilla de la ley. Pero no entender la ley como ley material, porque no es la ley. Significa la perfección. Algunos llaman verdad. Yo sé que estas cosas os asustan, sobre todo si os conectáis todo el rato con la parte material, ley, verdad, perfección, entonces salimos todos corriendo. No es eso. ¿Por qué? No es eso. Porque esta no consciencia, consciencia sin objetivo, esta consciencia sin objetivo, es totalizadora. Para que existir tiene que estar el más y el menos. Cuando nace la consciencia de los objetos, la ley es invocada como una fuerza que tiene siempre o que tiende siempre hacia el equilibrio. Esto es solo nosotros, cuando no estamos en el aquí y el ahora, que suele ser todo el tiempo, así de claro, que potenciamos por consciencia objeto ciertas energías que nos pueden parecer incluso buenas, y esto es un secreto, no me gusta la palabra, pero bueno, para que nos entendamos, que el secreto de la abundancia, todas esas cosas que he hablado aquí, que hemos hecho ejercicio y todas esas cosas, es este. Nosotros con la conciencia objeto decretamos, movilizamos pensamientos, sentimientos, emociones, acciones que pensamos que son buenas en nuestra conciencia, pero no es una conciencia sin objeto, es una conciencia con objeto. ¿Por qué es con objeto? Porque quieres algo. Porque quiero abundancia, quiero salud, quiero bienestar, es con objeto. Aunque sea supuestamente bien nacida o motivada desde un lugar bonito. No es eso. Es en la consciencia sin objeto donde reside el secreto. Hacerlo sin objeto. El estado de tensión es el estado del constante devenir. El constante devenir es el interminable morir. Por eso, cuando muchos hablan de la muerte, en todos los sentidos, está una parte material, como he hecho algún audio por ahí, de este oncólogo que se ha dedicado sobre todo al paso final entre comillas, de las personas, una ayuda, que también es como el libro tibetano de los muertos. Por eso para muchos de estos autores, pensadores, filósofos, coach, gurús, me da igual como los llaméis, psicólogos, lo de la muerte física no es tal, pero cuando uno es tal como objeto, pero no es tal si no hay objeto. Y lo que buscamos y queremos encontrar es eso, encontrar y trascender. Porque en vida pasamos por muchas muertes, de todo tipo. Es el camino del héroe, hasta los que no quieren hacerlo lo hacen. Por lo tanto, cuando la conciencia se apega a los objetos, la agonía del nacimiento y la muerte nunca cesa. Ahí tenéis la explicación. La conciencia sin objeto no es ni agonía ni dicha. Este es el ejemplo, y con esto quiero cerrar hoy, que os puse en ese viaje psicodélico de psilocibina, el que denominé mal viaje mágico, donde un cuadro de Buda me explica efectivamente lo mismo. No es ni agonía ni dicha, ni soy el guapo simpático que te deja ver mundos especiales, que los vi, ni es lo que no quieres ver, que existe también. Es todo, y ese todo es nada.
Y la cosa fue tan espectacular que en pleno viaje alucinatorio, rescatado por mi hermano hacia el jardín para poder liberarme de la tensión que estaba pasando, que me estaba agobiando mucho, pero mucho. Hay gente que ve monstruos, yo no vi monstruos, pero lo digo que la sensación de pánico era total, era casi pánico. Después de entender esto, vi el cuadro de Buda, la cara de Buda, luego con 2 árboles, en plena todavía fase alucinógena, entrar a la casa para agradecer a ese cuadro de Buda el mensaje y, sin embargo, ese cuadro de Buda no me dio ninguna alucinación y era total, o sea, yo podía ver cosas que se movían, colores que había y, sin embargo, eso ni se movía, estaba en su estado normal cuando estoy fuera de la fase alucinatoria. Alucinatoria con un pie en cada lado. Y es más, no solamente eso, sino mi inconsciente o mi consciente, llamarlo como queráis, me dijo, pero no has entendido nada, querido, no tienes que darme las gracias, no hay gracias que dar de ningún tipo. No tienes que venir a darme las gracias. Y para mí eso fue una de las grandes revelaciones que todavía y con las que todavía estoy trabajando y procesando. Porque es vital. Vital. Estos días he contado algunas experiencias que me han pasado que tienen que ver con eso. Estoy aquí, pero me voy al pasado con alguna cosa del pasado que no es buena, que de repente la traigo, no sé, cosas de ese tipo. El secreto está en lo cotidiano y siempre somos, antes de cualquier pensamiento o emoción. Química, no química. Os mando un abrazo grandote, que tengáis un excelente día. Este autor es verdaderamente fascinante. Hasta mañana.